Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien de salud al lado de sus familiares. Vamos a dar una clase más de español. En este caso vamos a hablar del uso correcto del infinitivo, gerundio y participio. ¿Qué es un verbo? Los verbos los podemos definir como palabras que denotan acciones, estados y también procesos. Entonces, un verbo es toda acción o movimiento que realizamos. Algunos ejemplos de verbos es Pedro corre, respira, suda y entrena. Entonces, Pedro corre, corre es un movimiento, respirar es una acción y sudar igual es una acción, entrena también. Entonces, verbo es todo movimiento o acción que realiza el ser humano. Vamos a comenzar con las formas no personales del verbo. Vamos a explicar lo que es las formas no personales, el infinitivo. Por ejemplo, esta es la forma por la que se identifican los verbos. Solo se denomina la acción que acaban en ar, ir y carecen de persona. Por ejemplo, cantar, bailar, correr, vivir, comer. Entonces, las terminaciones del infinitivo es ar, ir. Aquí tenemos unos ejemplos del infinitivo, que es amar, tener, seguir. Cumplen con las terminaciones que deben determinar un infinitivo. Es ar, ir. El gerundio en español. El gerundio es una forma invariable del verbo que termina en ando y en endo o yendo. Se usa para hablar de acciones en desarrollo. Por ejemplo, la terminación que está en infinitivo ar, cuando lo queremos pasar a gerundio es ando. Por ejemplo, cantar, cantando. Estoy cantando. La acción está en desarrollo. De ir a endo. Por ejemplo, comer, comiendo. Estoy comiendo. Cambios de raíz y más. Decir, cuando pasa a gerundio, es diciendo. Oír, que es en infinitivo, cuando lo queremos pasar a gerundio, es oyendo. Entonces hay un cambio de raíz. Vamos a pasar a los participios. Los participios expresan la acción cuando ha concluido y se forma con la raíz más ado si el verbo es de la primera conjugación y raíz más ido si el verbo termina en o ir, es decir, de la segunda o tercera conjugación. Tenemos también los verbos regulares y los verbos irregulares. Cuando hablamos de los verbos regulares es porque tenemos la palabra aprobar, sería en infinitivo. Cuando lo pasamos a participio sería aprobado. Los verbos regulares son los que conservan la raíz y toman las desinencias de su conjugación. Entonces, la raíz siempre se mantiene. Ya con los verbos irregulares son los que al conjugarse se varía la raíz o las terminaciones propias. Por ejemplo, si tenemos la palabra escribir, está en infinitivo. Al pasarlo al participio sería escrito. Vamos a ver unos ejemplos. En participio es pasado. Recordemos que la acción en participio, la acción ya ha concluido. Entonces, hablar está en infinitivo. Cuando lo pasamos a participio sería hablado. Comer, cuando pasaría a participio sería comido. Dormir, cuando pasaría a participio sería dormido. Desayunar, desayunado. Trabajar, trabajado. Tener, tenido. Leer, leído. Ser, sido. Salir, salido. Ir, ido. Entonces, estas son terminaciones en participios. Las primeras, las que terminan en ar, ir, son infinitivos. Cuando es ado, ido, y hay otras terminaciones también como cho, to, so, ellos pertenecen al participio y el participio es una acción que ya ha concluido. Ahora bien, vamos a repasar lo que anteriormente hemos explicado. Tenemos los verbos en infinitivo, en gerundio y participio. Cuando son en infinitivo terminan en ar, ir. Cuando terminan en gerundio es ando, yendo y yendo. Los participios terminan en ado, ido y cho, to, so. También son otras terminaciones. Por ejemplo, en infinitivo, cantar, en gerundio cantando y en participio sería cantado. En infinitivo sería soñar, soñando, soñado. Amar, amando, amada. Comer, comiendo, comido. Escribir, escribiendo, escrito. Morir, muriendo y muerto. Caer, cayendo y caído. Otro sería también leer, leyendo y leído.
Entonces, así es la conjugación de los verbos, pero tenemos que tener muy en claro cuáles son los que terminan en las diversas terminaciones, por ejemplo en infinitivo, cuando terminan los gerundios y cuando terminan en participio. El participio en español de ar a ado, por ejemplo estudiar, estudiado, hablar, hablado, de ir a ido, por ejemplo comer, comido, saber, sabido. Los dobles participios, es decir, que se puede utilizar de dos tipos de participios. Por ejemplo, freír, que es en infinitivo, se puede decir freído y frito. También imprimir, se puede decir impreso, imprimido. Ambos son correctos. Están los participios irregulares. Aquí es decir que cambia la raíz. Por ejemplo, decir, cuando pasa a participio, entonces diría dicho. Ver, visto. Romper y roto. Para finalizar, gracias por su atención, espero que el video les sea de mucha ayuda. También pueden practicar en casa, repasar, pueden conjugar los verbos en infinitivo, gerundio y participio. Muchas gracias.